Hola, hola. Ven, Gerald, muéstrame tu reloj de $2 millones. Con mucho gusto, inmediatamente. Van a conocer mi reloj de $2.200.000. Dios mío. Este reloj, fabricado por Patek Philippe, su costo es de $2.200.000. ¿Y por qué tanto? Te cuento que es un reloj fabricado en oro blanco y es un reloj con gran complejidad, de tal manera que tiene 1580 piezas. Ah, su madre. Es sumamente complejo. Tiene varias funciones y ha sido fabricado por materiales de primera calidad. Yo con $2.000 me compro una casa. Te puedes comprar hasta con 2 millones hasta un palacio o una isla. En realidad lo tengo en mi colección, pero en fotografía nomás, ¿no? Ay, 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 ay. Tenerlo físicamente es privilegio de muy pocas personas, ya que tienen que tener la economía para poder comprar un reloj y lucirlo o usarlo por ese precio, ¿no? Ahí está el precio. 1580 piezas. ¿Y tú reparas eso o no? Claro que sí, yo estoy capacitado, entrenado para poder reparar relojes de esta complejidad. Ah, ya. Lógicamente que tomaría un buen tiempo repararlo, ¿no? Bueno, Muy bien. es un Patek Philippe de gran calidad. Ya. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con Gerardo. Y yo soy Gonzalo. Vamos a hablar hoy cómo identificar a un reloj de colección, que seguramente tienes uno en tu casa. Y más adelante te voy a decir por qué. Bueno, permítame saludar primeramente a todos los amantes del arte y la ciencia de la relojería. Los amantes que nos gusta tener esta máquina que mide el tiempo para poder sincronizarnos en las actividades de la vida diaria. Con los relojes en la actualidad, a diferencia de antes, en la actualidad podemos estar a la hora, podemos estar con el conocimiento de la hora real, así sea en la oscuridad, así sea bajo el mar, Así sea en el espacio. así sea en el espacio, podemos tener la hora real, porque antes, cuando solamente existían los relojes de arena, solamente podíamos ver la hora en determinadas circunstancias, ¿no? Si venía la oscuridad no podíamos ver la hora. Pero ¿de qué año me hablas tú? Yo te hablo de la época antes de Cristo. Ya, bueno. Empecemos. Bueno, ¿cómo me podrías definir tú un reloj de colección? Porque yo tengo mi colección de relojes. Chanchos, pero relojes son relojes. Buena pregunta. Empecemos por la definición del concepto de qué es colección o Mira, qué es coleccionar. Según el diccionario, coleccionar es juntar o obtener objetos de la misma especie, seleccionarlos de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una colección de lapiceros. Claro, ¿por qué no? Puedes tener tu colección de camisas Colección de zapatos. o tu colección de zapatos. También puedes tener tu colección de relojes. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros podemos coleccionar, o sea, podemos adquirir y juntar relojes de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? De acuerdo a lo que nos gusta o de acuerdo a lo que valoramos.
Ahora, la colección en cuanto al valor económico ya es otra cosa, porque existen coleccionistas que están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero por determinados relojes para que lo incorporen en su colección de relojes. Pero eso ya es otra cosa, porque un coleccionista que busca relojes, que desde decir que busca, quiere decir que son relojes raros, es decir, relojes que no se encuentran en cualquier sitio. Claro, entonces acá tenemos que... A ver, vamos a mostrarlo. Para explicar y enseñar a los amantes de la relojería, a los amantes de la ciencia y el arte de la relojería, vamos a explicar con respecto a los relojes que son más valorados por los coleccionistas. Acá yo te muestro mi pequeña colección de relojes. ¿Qué tal colección? Modesta, por supuesto. Pero te empiezo explicando, por ejemplo, con este reloj. Wow. Es un Lasalle Seiko, el cual los coleccionistas lo buscan, ¿por qué? Por una cualidad muy interesante. Es uno de los relojes más planos o más delgados que existen en el mercado, ¿no? Algunos le llaman una tela o lo comparan con un papel. Esos son los famosos relojes ultraplanos. Esos son los llamados relojes extraplanos o ultraplanos. Entonces vamos a ver la característica que tiene en cuanto a la delgadez, ¿no? Vamos a ver que tiene 4 milímetros de espesor. A ver, mira mi Orient. ¿Cuánto tiene? Si medimos tu Orient, vamos a ver que tu Orient tiene 14 milímetros de espesor. Ahí está. Contra 3 milímetros, perdón, 13 milímetros de espesor. Quiere decir que este reloj tiene 10 milímetros menos. Entonces definitivamente ese Seiko es más raro que el reloj que yo tengo. Claro que sí. Un reloj es más buscado por los coleccionistas cuando tienen características especiales. En este caso, la característica de este Seiko Lasalle es que es ultraplano. Pero existen otras características por las cuales el reloj llega a tener un alto costo en el mercado. Como por ejemplo, los relojes que se convirtieron en modelos clásicos. Este es un reloj clásico que no pasa de moda. Es un Olma enchapado en oro de 18 quilates que tiene 17 rubíes, fechador, y fue fabricado en el año 1970, el cual tiene un motor ST96, que es un motor de gran potencia y de gran calidad. y para su época seguro que era de los más precisos. Era de los más precisos y de los más fuertes. Una máquina suiza ETA. Claro que sí. Entonces acá ya vemos que ya no es el reloj cuyo valor se basa en el ancho, ¿no? Sino En el modelo, en el material con que está hecho, y se convirtió en modelo clásico, ¿no? claro, esos que nunca pasan de moda. Entonces, ahora vamos a hablar cómo identificar a un reloj de colección. A ver. Ya.
Bueno, ¿tú cómo identificarías a un reloj de colección a simple vista? Por ejemplo, yo llego hacia donde tú estás y te digo, toma mi reloj de colección. Quiero que me lo cotices. ¿Qué haces para saber si es cierto que yo te estoy diciendo es de colección y es original? ¿O qué haces tú para darme la razón o decirme, no, esto no sirve? Para yo poder determinar si es un reloj de colección o no lo es, yo tengo que tener el conocimiento necesario para saber las características de un reloj que se considera de colección. Tengo que observar si tu reloj tiene alguna característica especial, como ya hemos visto, si es extraplano. Tengo que saber si tu reloj es considerado como un modelo clásico que se mantiene en el tiempo. Tengo que saber con qué materiales está hecho tu reloj, si son materiales de buena calidad, el cual le dan un valor elevado. Okay. Por ejemplo, te comento, hay relojes en la actualidad que son de hechos de aleaciones como el estaño. Hay una aleación donde se combina el plomo con el estaño. El SAMAC. El SAMAC es un metal muy simple, el cual nunca va a llegar a ser un reloj de colección. Claro, ¿no? En unos cuantos años se deforma y se rompe. No, perdón, puede llegar a ser un reloj de colección personal. Ah, personal. Que te guste a ti y lo tienes dentro de tu colección. Pero no va a llegar a ser bien cotizado en el mercado. En caso que lo quieras vender. Claro. No va a llegar a ser cotizado. Tengo que saber también la historia del reloj. Si el modelo de reloj que tú tienes llegó alguna vez a ser usado por un artista famoso, por un presidente, o se usó de repente en alguna película, en el cine. En algún hecho histórico, por ejemplo, también. Si participó en una guerra. Por ejemplo, déjame contarte una pequeña situación. Con las camisetas de Maradona. Antes una camiseta de Maradona, bueno, ya era como decir algo normal, es solo una camiseta. Pero después de que murió Maradona, esa camiseta del valor que tenía, que probablemente era mucho más bajo al valor que tiene la camiseta de Maradona, ahora que ya no lo tenemos sobre la tierra. ¿No es así? Justamente en la relojería, Ya es una camiseta con historia. en los relojes de colección sucede algo similar. En una parte de los relojes de colección. Les voy a presentar este es un reloj que lo fabricó la fábrica Olma. Te comento, este es un reloj hecho por la fábrica Olma para la Guardia Civil del Perú. ¿Ya? Quiere decir que es un reloj militar que Olma lo preparó especialmente para nuestra Guardia Civil en el Perú. Y sabemos que la Guardia Civil en la actualidad ya no existe. Ahora es la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir? Que este reloj nunca jamás va a volver a ser fabricado porque simplemente la institución cambió de nombre. Si vuelven a hacer un reloj, le pondrán PNP. PNP, ya no Guardia Civil. Entonces, estos relojes son únicos. Son únicos, ya no van a ser fabricados nunca más y prácticamente quedan registrados en la historia como unos relojes que van a ser coleccionables. Ahora, te quiero mostrar una sorpresa que de repente tú no sabes.
Acá lo tengo, el reloj de la Guardia Civil. Aso. A ver, muéstralo. Guardia Civil del Perú. Oye, ¿y cómo conseguiste ese reloj? Ya, este reloj tenía un cliente en la tienda, en la relojería, que quiso venderlo y yo quise comprarlo y así lo adquirí. Gran historia. Y ya este reloj lo tengo aproximadamente 10 años. Ahí está. Ya, pero... Y por el momento no lo quiero vender porque es el reloj que tiene más historia dentro de todos los relojes que tengo, y sobre todo que es peruano. Ahí está. Bueno, entonces podemos asumir que esa persona que te lo vendió no sabía el valor real que tenía su reloj. Bueno, en esa época todavía existía la Guardia Civil del Perú. Ah, ya, entonces ahí todavía no era tan valioso, por así decirlo. Claro, no tenía un valor monetario tan elevado, ¿no? Ahora te quiero presentar un reloj de colección, también militar, que es el Omega Flymaster. Se busca, señores. Es uno de los relojes más buscados por los coleccionistas en el mercado internacional. A ver, ¿qué me dices tú de ese reloj, Gerald? El Flymaster es un reloj que lo produce la fábrica Omega para la Fuerza Aérea del Perú, ¿En qué año más o menos? aproximadamente para el año 60-70. Estamos hablando de 1960-1970. Es un reloj militar, el cual en esta época se ha convertido en un reloj de colección porque ya Omega ya no abastece de estos relojes a la Fuerza Aérea del Perú. Pero los coleccionistas lo buscan a este reloj para tenerlo dentro de su colección y siempre están dispuestos a pagar un buen precio, mucho más que este reloj. A ver, una pequeña comparación. El el Olma de la Guardia Civil del Perú y el Omega Flymaster. A ver, pero ¿en cuánto me cotizas este reloj? Bueno, los precios de relojes de colección en realidad no tienen precio fijo, son de acuerdo a la oferta y la demanda. Ok. En la actualidad por este reloj se estará pagando un promedio de entre 3.000 a 5.000 soles. Claro. ¿Y un Omega Flymaster? Un Omega Flymaster llegan a pagar hasta entre 15.000 y 20.000 soles. Claro, y déjame contarte que un Omega Flymaster que perteneció a la Fuerza Aérea del Perú, a la FAP, sin duda tiene un valor muy grande. O sea, más allá de que lo haya fabricado Omega o más allá de que haya sido en años anteriores, la fábrica Omega proveía de sus relojes a los militares de la Segunda Guerra Mundial, me parece. Y esa misma fábrica de Omega provee a la Fuerza Aérea del Perú. O sea, te das cuenta del peso que tiene que haya sido esto, que lo hayan fabricado las mismas personas que fueron proveedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Los relojes que fueron al espacio también. o de los relojes que fueron al espacio. Entonces, en resumen, Gerald, dime cuatro ideas o cuatro conceptos para identificar
a un reloj de colección? 1, por su historia. Por su historia. Por su historia. ¿Cómo está ubicado en la historia? Tienes que conocerla. A ver, Los número 2. relojes, cuando decimos relojes por historia, recordemos al programa El valor de la historia. Generalmente son relojes que tienen cierta edad. Son relojes que fueron usados en eventos importantes en la historia de la humanidad. Como por ejemplo, este hermoso reloj Omega Speedmaster Moonwatch. Bueno, punto número 2. ¿Cómo identificas a un reloj de colección aparte de la historia? Ya, esto es la historia, porque este reloj fue a la luna. Es el reloj oficial de la NASA, que lo llevaron los astronautas, ¿no? En el primer viaje a la luna. Por su historia. También los relojes por su belleza estética y por los materiales con que está fabricado. Número 2. Por su belleza estética y los materiales por los que está fabricado. ¿No es cierto? Número 3. Fueron usados por personajes famosos. Por ejemplo, presidentes de la República, artistas o futbolistas famosos, Actores. actores. Por ejemplo, el agente 007 siempre se presentaba con ciertos modelos de relojes en sus películas. Esos modelos de relojes se volvieron famosos. Como por ejemplo, el otro día que dejaron un reloj para reparar, escuché un diálogo de un par de amigos clientes que hablaban sobre ese Omega que usa el agente 007 en su película. Entonces, así también se convierte un reloj de colección buscado por los coleccionistas, porque no olvidemos que cualquier reloj es de colección. Eso, Puede ser de tu colección personal. la colección de Gonzalo. Punto número 3. El punto número 3, bueno, ya hemos hablado de la historia, los materiales, Los materiales, belleza estética. belleza estética. También los relojes hechos para que sean relojes herramientas, relojes que tienen ciertas cualidades que son usadas como herramientas, como por ejemplo los cronómetros, Cronómetros. que tienen taquímetros que pueden hacer cálculos de velocidad, cálculos matemáticos que le van a servir a los pilotos de avión, a los pilotos de autos, a los que están en los submarinos. Esos relojes también tienen un gran valor y son buscados por coleccionistas, ¿no? Punto número 4. El último. El punto número 4, pienso que todos los relojes de alta gama se convierten en un reloj de colección Por ser de alta gama. por ser de alta gama. Estamos hablando de relojes con cualidades, con cualidades varias, se puede decir, ¿no? Buen material, buena precisión, varias cualidades como relojes que son antigolpe, relojes que tienen fechador, relojes que tienen luminosidad nocturna, fosforescentes, relojes que tienen sistema antigolpe, de tal manera que lo tiras contra el suelo, rebota el reloj y sigue caminando. Todas esas cualidades los convierten en relojes de alta gama, que se convierten en relojes coleccionables. Claro. A ver, y ahora una nota importante. Nosotros sabemos que los relojes antiguamente eran muy usados. Prácticamente era una necesidad tener un reloj porque no existían los celulares. Entonces, quiere decir que probablemente tu abuelo tenía su reloj.
Entonces, si tu abuelo tenía su reloj y bueno, está guardado en tu casa, es probable que el reloj de tu abuelo esté por ahí. Claro que sí. Y las estadísticas dicen que el Perú o los peruanos en el año 1950, 60, 70, 80 usaron los mejores relojes de América Latina. A ver, repítelo por favor, repítelo para que quede bien claro. Los peruanos compraron y usaron los relojes de más alta calidad y de más alto precio en los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Eso quiere decir que es muy probable que tú tengas un reloj de colección buscado por coleccionistas en tu casa o guardado tal vez en el garaje. Claro, ahora le quiero mostrar algunos relojes. Nuestra colección en fotografía y nuestra colección en físico. Exactamente. ¿Me acerco? Yo lo muestro. A ver. Acá tenemos un Seiko cronógrafo. Un clásico. Seiko. Seiko cronógrafo con sistema antigolpe, iluminación nocturna, es decir, fosforescente, fechador, sistema antigolpe, acuático, resistente al agua y caja y correa totalmente de acero. Un reloj muy robusto, que es un clásico coleccionable. A ver. Tenemos acá un Olma Olma. 17 rubíes con fechador, también para ver en la oscuridad, enchapado en oro de 18 quilates y con un motor bien robusto, calibre ST96. Un muy bonito reloj, ¿ah? A mí me gusta ese tipo de relojes. Yo tenía uno, pero un día se me extravió y nunca lo volví a encontrar. Pero sí, son muy buenos y Alguien se lo bonitos. encontró por ahí. Ya. Sigue. ¿Cuál? Tenemos acá este clásico Seiko 5. Me preguntarás, ¿por qué le dicen Seiko 5? Seiko 5. A ver, ¿por qué? Porque tiene 5 cualidades en este reloj. Es un reloj con fechador, es un reloj resistente al agua, es un reloj que tiene sistema antigolpe, Ok. y es por eso que tiene 5 cualidades en uno. Hace poco reparaste un reloj así, si no me equivoco. Lo dejaste como nuevo. Sí, claro que sí. Y tengo uno también dentro de mi colección. Es este de acá. Bien. Y tengo el de dama, o sea, la pareja. Ahí está. En este reloj también tengo el de dama y el de caballero. Mira, qué interesante. El Flymaster. Flymaster de la Fuerza Aérea del Perú, fabricado por Omega, es un reloj muy buscado. Si alguien lo tiene, realmente tiene un reloj de colección muy bueno. El de la Guardia Civil, también reloj de colección, hecho por la fábrica Olma para lo que fue la institución que ahora ha cambiado de nombre, que es la Policía Nacional del Perú. Bien. Y le muestro también acá uno de los mejores relojes coleccionables. Uno de los más caros también. Omega Flymaster, el primer reloj que llega a la luna con los astronautas. Validado por la NASA y traje oficial, implemento oficial de un astronauta. Este reloj también se ha comercializado en el Perú
en los años 60, 70, 80. Es muy probable que muchos lo tengan como un reloj pues de recuerdo, ya sea del abuelo o del papá. A ver, cuéntame tu experiencia cuando te encontraste uno de esos relojes. Bueno, en realidad no lo encontré en la relojería donde trabajamos. A veces algunos clientes quieren vender sus relojes. Y una vez un cliente fue a vender un reloj por necesidad económica y yo lo compré y resulta que era un Uno de reloj esos. Omega Speedmaster, el modelo que fue a la luna con Neil Armstrong, ¿no? Y recuerdo que una vez que el reloj cayó en tus manos, al toque nomás, llamaste a los coleccionistas. Ah, bueno, eso sí, pues, por necesidad económica también decidí venderlo. Y en el momento llamé a algunos amigos coleccionistas que vinieron y me ofrecieron una cantidad razonable y lo vendí. Ahora me arrepiento. Me arrepiento. Diles por qué, ¿a cuánto lo vendiste? No, eso queda en la incógnita. La próxima les cuento. Está bien, está bien. Y bueno, por los materiales que está hecho y por la fama de la marca, este es un reloj que cualquiera quisiera tenerlo dentro de su colección de relojes. Un Patek Philippe. Un Patek Philippe de alta complejidad, 1580 piezas, y el costo es nada menos que $2.200.000. Y lo tengo en mi colección de fotografía, nada más. Esos son los que van pegados en la pared. Bueno, y acá también le pueden ver algunos relojes de bolsillo que tienen historia. En la actualidad ya no se usa porque estos relojes pues fueron desplazados por los relojes de pulsera. Los relojes de bolsillo fueron los padres de los relojes de pulsera. Esto no existía. Cuando llegan los relojes de pulsera, los relojes de bolsillo se vuelven obsoletos, ¿no? Pero quedan ya como relojes de colección. Claro. Entonces, una pequeña toma a toda tu colección. Los relojes del hombre del tiempo. Ahí está. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, haciendo un resumen entonces, podríamos decir que coleccionistas somos todos, desde el momento que reunimos nuestros relojes que nos gustan, desde el momento que seleccionamos y clasificamos los relojes por sus cualidades, ya tenemos relojes que son de colección, pero de nuestra colección personal, ¿no? Todos somos coleccionistas. Todos somos coleccionistas. Ahora, aquellos coleccionistas que tienen un buen nivel económico están dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero por ciertos modelos que tienen ciertas características. Entonces, ya viendo ya desde el punto de vista comercial, si queremos nosotros vender un reloj de colección, ya hemos mostrado cuáles son los relojes más buscados por coleccionistas. Generalmente los que tienen características como el ser superplano, el ser un modelo clásico, tener un modelo clásico. Este es otro modelo clásico. Que sea de una marca famosa, Omega. Claro. Que tenga historia. Estos relojes ya no los fabrican porque en la actualidad son obsoletos, en el sentido de que ya nadie puede llevar relojes en el bolsillo. Bueno, entonces, como recomendación nuestra, si tienes, es muy probable que uno de tus familiares, tal vez tu abuelo o tu padre, haya tenido uno de estos relojes de colección. Entonces, si tú encuentras uno,
en tu casa tal vez, no dudes en escribirnos y te ayudamos a venderlo. Te vamos a dar una muy buena página donde lo vas a poder vender. Así que espero que te haya sido muy útil estos consejos y toda esta información que te hemos dado en este live. Bien, un saludo y hasta pronto a los estimados coleccionistas y amantes de la relojería, de esa ciencia y ese arte de la relojería. Listo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. Manda un mensaje ahí al Messenger. Hasta pronto.